de los magistrados. No saben ni lo que están diciendo. Acuérdense que la ley de amparo, ministra del pueblo. ¿Qué valoraciones tienen? Pido por favor seguridad en este momento. Pido auxilio por favor. Pido auxilio por favor para la seguridad. ¿Auxilio por qué? ¿Auxilio por qué? Hay un representante del Poder Judicial de la Federación y no determinen el acceso. Lo están agrediendo. Yo me digo que me voy en lugar de él y que deje terminarlo él. ¿Qué lo queremos? Yo creo que la votación de jueces, magistrados y ministros nos debe permitir saber también quiénes son, en el sentido de qué valoraciones tienen. Los jueces en nuestro país a veces se dice que son neutros, que no tienen valores morales o valores éticos, religiosos, ideológicos e incluso preferencias políticas. Y yo creo que los mexicanos sí tenemos derecho a saber qué valoraciones tienen las personas que son candidatas a jueces y jueces. Que no se dé la suspensión, como se está hablando de la suspensión provisional, porque suspendes una ley que a veces lleva mucho tiempo poderla construir y darle la prueba. Entonces, ¿cómo logramos que precisamente se respeten las competencias? Si no, lo que tú estás construyendo es un superpoder por encima del poder ejecutivo y por encima del poder legislativo, que es el poder judicial, este grupo que entiende o que ahora está representando al poder judicial federal. Un último tema que también tiene que ver con la reforma es el tema de la austeridad republicana, y que en este tema de la fiscalización del poder judicial federal actúe la Auditoría Superior de la Federación. Hasta ahora es un poder que está al margen de la transparencia y de que no tiene facultad de la Auditoría Superior para investigar el tema del manejo de los recursos. Entonces, que se aplique, que esté el tribunal sujeto a la Auditoría Superior de la Federación y a la rendición de cuentas, que están todos los demás poderes. ¡Rinden las tuyas! Quien vigila el manejo de los recursos del tribunal es el Consejo de la vamos a... Hoy estamos en desacuerdo, pero respetemos el debate y escuchemos, por favor. Muchas gracias, compañeras y compañeros. Recordemos que estamos en un foro para discutir
vengas platicando con todas y todos ustedes sobre este tema tan importante para nuestro país, que es la posibilidad, la primera en 2 siglos prácticamente, que pudiéramos estar haciendo una reforma de grandes dimensiones al Poder Judicial de la Federación. Déjenme contarles que hemos estado en plazas públicas, en foros universitarios, en conferencias, reuniéndonos con gente de muy diversos orígenes y dedicaciones, profesionales del derecho, pero también con estudiantes, con vecinos en diferentes lugares de nuestro país. Este es el evento número 36 que al que hemos sido invitados en los últimos días. Y fíjense que es bien interesante constatar una y otra vez el enorme interés, la gran participación que se tiene sobre este tema en todos estos foros públicos. Porque se sabe que es un tema que incumbe pues no nada más a los jueces, a los magistrados y ministros, sino es un tema de interés fundamental para nuestra patria, para nuestro pueblo. Hace algunas semanas fuimos invitados al Congreso de la Unión para reflexionar sobre 2 preguntas, y a partir de estas preguntas es que hemos organizado diversa información oficial que justamente recopilamos en esta presentación. Las 2 preguntas son: ¿qué poder judicial tenemos y qué poder judicial queremos? Adelante, por favor. Hay una percepción, o hay diversas percepciones que se recopilan año con año en las encuestas que son realizadas por organismos nacionales e internacionales. Adelante, por favor, que nos dan estos datos muy constantemente. Este es un dato de una encuesta de 2020 en el que el 82% de mexicanas y mexicanos opinaron que es injusto el acceso a la justicia, el 73% que no todas las personas son tratadas igual ante la ley. Adelante, por favor. En esta otra encuesta, es 39% de mexicanas y mexicanos manifestó algo, mucha desconfianza en los jueces, y el 66% consideró que los jueces son corruptos. Hasta ahí son percepciones. Adelante, por favor. Este es el proyecto de justicia mundial que cada año califica el índice de Estado de Derecho. Este es el resultado de 2023. Se califica a 142 países, fundamentalmente sus instituciones de justicia y de seguridad. Y fíjense, el año pasado México fue colocado en el lugar 116, que es bastante abajo. En algunos puntos, algunos rubros en particular, queda casi al final de las calificaciones de todos los países: en efectividad de la investigación penal, en trato discriminatorio y desigual, en acceso a la justicia en tribunales civiles. Estamos casi al final de todos los países. Adelante, por favor. Aquí podemos ver pues una calificación que recogí pues de diferentes percepciones que tenemos muchos mexicanos y mexicanas. Y justamente el día que se abrieron los diálogos en el Congreso de la Unión, pues yo manifestaba que para mucha gente la justicia en nuestro país es cara, es elitista en sus resoluciones y elitista en la composición de sus integrantes, suele ser desgastante, humilla constantemente a quien recurre a ella, es lenta, inaccesible para la gran cantidad de mexicanas y mexicanos.
suele ser inentendible, hasta parece que es requisito que no se entiendan las sentencias, y tiene fuertes rasgos clasistas, sexistas y racistas y clasistas, además de la presencia constante de corrupción y de parcialidad. Esto tiene que ver con que el Poder Judicial es fuertemente oneroso, es decir, es costoso, suele ser elitista justamente, invade constantemente las facultades del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, y tiene fuerte insensibilidad a los problemas sociales, a los problemas personales de la población que acude a su servicio. Es asimismo constantemente abusivo. Adelante, por favor. Decimos que es oneroso, es decir, que es costoso, adelante, porque nos está costando al año más de 78 mil millones de pesos. Vean ustedes lo que cuesta la Corte, 5.787 millones, el Consejo de la Judicatura Federal, que incluye a los tribunales colegiados y a los juzgados de distrito, más de 68 mil millones de pesos, el Tribunal Electoral, más de 3.600 millones de pesos. Adelante, por favor. Esta cantidad, 78 mil millones de pesos, equivale a 6 secretarías de Estado y a los tribunales agrarios. Y entre esas secretarías, pues secretarías que no son nada económicas, como la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Adelante, por favor. Tan solo considerando sus órganos, en este caso la Suprema Corte de Justicia, de acuerdo con un estudio que hizo el CIDE en el año 2009, ese año la Corte costaba 3.224 millones de pesos, y considerando ese costo, vean otros órganos similares del mundo. La Corte Suprema de Estados Unidos costó ese año el 37% de lo que nos costó a los mexicanos la Suprema Corte, el Tribunal Constitucional de España el 13%, la Corte Suprema de Canadá el 15%, el Tribunal Constitucional de Alemania el 14%, la Corte Constitucional de Colombia y el Tribunal Constitucional de Perú el 3% de lo que nos costó a los mexicanos la Suprema Corte. Adelante, por favor. Ahí pueden ver la misma proporción, pero en barritas. Adelante, por favor. Y esto tiene relación o tiene que ver con que el Poder Judicial de la Federación tiene los más altos salarios o remuneraciones que percibe cualquier persona servidora pública en nuestro país. El monto, el límite constitucional para una persona servidora pública es el que está del lado derecho, 2.730.000 pesos, 730.088 pesos, que es lo que percibe el presidente de la República al año. Sin embargo, el ministro, una ministra, y debo decirlo con excepción de su servidora, está percibiendo 7.227 pesos, es decir, 2 veces más de lo que debería cobrar de acuerdo con nuestra Constitución. Adelante, por favor. En este cuadrito anterior vieron ustedes que hay 3 barritas, una es el sueldo, otras son las prestaciones y la tercera son las prestaciones adicionales. Nada más como sueldo se percibe estos conceptos, hay una diferencia de casi del doble de lo que percibe el ministro, el presidente de la República. Adelante, por favor. Nada más de prestaciones anuales, vean en dónde están las diferencias. Hay un seguro de gastos médicos mayores que percibe el ministro, que es un seguro privado.
Hay un seguro de separación individualizado que también tiene un alto costo que perciben los ministros, también de carácter privado, y un pago por riesgo de más de 400,000 pesos que se reciben al año. Son prestaciones ordinarias. Adelante, por favor. Mientras que podemos ver prestaciones adicionales que se reciben al año, prácticamente nada más los ministros: apoyo en comedor, gastos funerarios, anteojos, alimentación. Se entrega más de 1 millón de pesos por encima del salario, gasolina y teléfono celular, quizás son gastos más operativos, medicamentos no cubiertos por el seguro, y de capacitación y becas que llegan a pagarse de un ministro más de 360,000 pesos al año. Adelante. Tan solo considerando el monto de remuneraciones que se pagan en efectivo, este es el monto de 2023, un ministro recibió 314,000 pesos al mes, sin considerar prestaciones, frente a otros equivalentes del mundo. Pues pueden ver ustedes la gran diferencia de proporciones. Adelante. Este es un referente pues más equitativo, porque convierte en salarios mínimos de esos países lo que reciben en pago los ministros o sus equivalentes. De México, 51 salarios mínimos; de Brasil, 31 salarios mínimos brasileños; de Chile, 19; de Estados Unidos, 15; de España, 11; de Canadá, 10; y del Reino Unido, 9 salarios mínimos de ese país. Vean ustedes la enorme brecha de distancia entre lo que perciben las personas en general y lo que percibe un ministro de la Suprema Corte. Adelante, por favor. Este es otro gran gasto que se está llevando el Poder Judicial de la Federación. Tiene 14 fideicomisos. Ustedes habrán escuchado el año pasado que el Congreso de la Unión decidió que 13 de esos 14 fideicomisos fueran reintegrados a la Federación para cubrir los gastos del huracán Otis, los gastos para las personas damnificadas por el huracán Otis en el estado de Guerrero, y el Poder Judicial se dio a sí mismo un amparo para no entregar esos recursos, y a la fecha suman un saldo de más de 23,000 millones de pesos. Bueno, no se alcanza a ver ahí, pero ahí está. Y vean ustedes los que están marcados de color rosa, pues son los fideicomisos más inexplicables: uno dedicado a pensiones para mandos superiores, otro que retiene los remanentes presupuestales en lugar de devolverlos a la Federación, otro más que tiene pensiones para magistrados y jueces, uno para el mantenimiento de casas habitación de jueces y magistrados. Y vean ustedes el fondo para la administración de los recursos provenientes de sentencias que deriven de acciones colectivas. Ese es un fondo que guarda, pues yo creo que injustificadamente, recursos de juicios colectivos que se ganan, por ejemplo, de un grupo social que logra ganar o acreditar el daño, por ejemplo, de contaminación en una zona en la que son afectados, y resulta que se obliga a pagar ese daño al responsable, pero en lugar de entregársele al grupo social, se le entrega una parte a quien demandó, y se espera a que cuando se interponga una nueva demanda, gane el juicio, pues entonces se le pagará a la persona que gane ese juicio de ese grupo social, cuando desde el principio pues esto del recurso, en lugar de guardarse en un fideicomiso, pues podría entregarse al grupo social afectado. Adelante, por favor. Hace 14 años se reformó el artículo 127, fracción segunda de nuestra Constitución, para establecer el límite constitucional de remuneraciones de las personas servidoras públicas
que debía ser el correspondiente al percibido por el presidente de la República en el presupuesto respectivo. Se dejó un artículo transitorio para respetar, en el caso de jueces, magistrados y ministros que ya estuvieran en funciones, que pudieran continuar cobrando lo que ya cobraban, porque no se quiso reformar el artículo 94 de nuestra Constitución, que dice que las personas juzgadoras no podrán disminuirse de su remuneración durante el ejercicio de su cargo. Sin embargo, vean ustedes lo que pasó, adelante por favor, que las personas que se fueron incorporando después de 2010 se les fue asignando no la remuneración ya limitada por nuestra Constitución, sino la misma remuneración de las otras personas juzgadoras. A la fecha tenemos 2.559 servidores públicos de la Federación, 182 que pertenecen a organismos autónomos, fundamentalmente el INE, y 2.377 que se encuentran en el Poder Judicial de la Federación, que están violando este artículo constitucional porque perciben remuneraciones superiores al del presidente de la República. Esta normativa o esta obligación constitucional ya la cumple el Poder Legislativo, ya la cumple el Poder Ejecutivo, la cumplen los estados de la República, y sin embargo el poder responsable de hacer cumplir la ley y la Constitución mexicana es el único que solito y completo se niega a cumplir nuestra Constitución. Que allí en esa cantidad está la totalidad de jueces magistrados y casi de ministros, que suman 1.642, más cerca de 700 altos funcionarios del Poder Judicial que ocupan cargos de subdirector, director general, de coordinador e incluso de secretario de estudio y cuenta de la Suprema Corte, que están con salarios por encima del presidente de la República. Adelante, por favor. Vean ustedes ahí en esta curva, se puede observar cómo se movió el salario del presidente de la República cuando entra en vigor la reforma. Sube el presidente mismo 100,000 pesos su salario en 2009, para cuando entra en vigor en 2010 se mantiene más o menos en esa cantidad, 250 y tantos mil pesos, y en 2019 baja 138,000, me parece que dicen, y sube un poco, ahorita se encuentra en 155,000. A diferencia, pues, en lugar de bajar el salario de los ministros para acercarse en el 2010 al salario del presidente, lo que sucedió fue que subió todavía más y llegó a su máximo en 2019 con 388,000 pesos sin incluir prestaciones, y después bajó a 282,000, pero ni aún así se acercó ni siquiera al máximo que llegó a tener el salario del presidente de la República en el año 2018. Adelante, por favor. Y aquí podemos ver pues, la totalidad de personas de cada uno de los órganos del Poder Judicial de la Federación que se encuentran con esos salarios inconstitucionales. Y fíjense, bueno, aquí no se alcanza a mirar, pero sumamos en la última columna lo que se estaría ahorrando si todas esas personas ganaran no menos, sino el salario del presidente de la República. Estaríamos ahorrando al año más de 2.167 millones de pesos. Si lo multiplicamos por 14 años que se ha incumplido esta ley, imagínense ustedes qué obra de infraestructura tan importante
importante o qué necesidades sociales se pudieron haber satisfecho con esa cantidad de suma, más de 30,000 millones de pesos que podrían estar sirviendo no a los funcionarios del Poder Judicial, sino al pueblo mexicano. Los órganos superiores del Poder Judicial, solamente queda un ministro que ingresó antes del 2010, que es el que tendría el beneficio del artículo transitorio que mencionamos. Adelante, este es el Consejo de la Judicatura Federal, adelante por favor, y este es el Tribunal Electoral. Todos sus integrantes de estos dos órganos ingresaron después de 2010. Es decir, deberían estar ajustados en sus salarios al límite constitucional. Adelante. Y aquí además se observan, además de todos ellos, al final 920 magistrados y magistradas de circuito y 703 jueces de distrito que también deberían tener ajustado su remuneración al del presidente de la República. Adelante, por favor. Decimos que hay sesgos elitistas o clasistas en las resoluciones del Poder Judicial cuando vemos adelante. Es difícil sistematizar las sentencias, pero pudimos, porque además se tiene un buscador muy eficiente de jurisprudencias, sistematizar los temas que abordan las jurisprudencias del Poder Judicial de la Federación. Y vean ustedes esto, de 258,000 tesis que tenemos vigentes, aisladas y jurisprudenciales, hallamos que solamente 195 abordan el derecho a la salud, 70 el derecho a la educación, 30 el derecho a la vivienda y solamente 13 hablan del derecho al agua. Frente a estos que son derechos sociales, adelante por favor, encontramos 12,845 tesis dirigidas al tema fiscal. Ustedes saben que en nuestro país, pues no cualquier persona presenta un juicio en materia fiscal, lo presenta nada más quien tiene la posibilidad de contratar grandes despachos fiscales y fundamentalmente empresas que no les gusta pagar impuestos. Los juicios fiscales, es decir, esos criterios, están elaborados para favorecer el no pago de impuestos. Vean ustedes la cantidad que hallamos en el número o respecto del número total de tesis o criterios del Poder Judicial. Del derecho a la propiedad privada encontramos 1,387 criterios. No es que sea negativo, simplemente la correlación frente a los derechos sociales pues es muy desigual. Y en el tema de competitividad, hay un representante del Poder Judicial de la Federación y no le permiten el acceso. Dicen que ya está lleno. Yo me digo que me voy en lugar de él y que dejen entrar a él. ¿Cuál es? ¿Qué lo queremos? yo creo que la votación de jueces, magistrados y ministros nos puede permitir saber también quiénes son